Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a presentar los músculos del miembro locomotor torácico y ya. Del equino. Les voy a hablar sobre los músculos de la cintura escapular, empezando por el músculo trapecio, que se ubica en esta parte de aquí y termina aquí. El músculo ventral del cuello, que es desde aquí hasta abajo, y en medio de estos dos se ubican los músculos serratos. Continuando con los músculos de la cintura escapular, se encuentra el músculo esternocefálico, el músculo subclavio, por acá, después está el supraespinoso y músculo dorsal ancho. Aquí tenemos el miembro serrato ventral del tórax. Este que se marca aquí es el pectoral superficial. Por acá atrás tenemos el pectoral profundo. Y aquí entre los dos tenemos el pectoral transverso. La musculatura de la cintura escapular se divide en el plano superficial y el plano profundo. Los músculos de la cintura escapular del plano superficial se encargan de las funciones cineumáticas de los miembros torácicos, del cuello y cabeza. Estos son el músculo trapecio, que se origina dorsomedialmente en la nuca y se inserta en la escápula. Su función es elevar la espalda. El músculo esternocleidomastoideo, que se divide en dos. El músculo braquicefálico, que se extiende a lo largo del lado del cuello, desde la cabeza al brazo. Está dividido en la inserción clavicular tendinosa y el segmento distal de la inserción clavicular a su inserción sobre el húmero. El músculo esternocefálico, que nace del manubrio del esternón, limita ventral y lateralmente la tráquea y el surco yugular. El músculo homotransverso se encuentra unido al ala del atlas o a la apófisis transversa de la segunda vértebra cervical con la espina de la escápula y se inserta en la parte cervical del músculo trapecio. El músculo dorsal ancho, cuyo origen es en la fascia toracolumbar y se adosa al tórax y a la pared lateral del tronco. Su función es flexionar la articulación del hombro. Por último, tenemos los músculos pectorales superficiales, que son fuertes uniones musculares entre el tronco y el miembro torácico. Los músculos superficiales de la cintura escapular es el músculo deltoides, que se encuentra en la parte proximal del miembro torácico, y sería este músculo. Los músculos de la articulación del codo es el músculo tríceps braquial, que se encuentra en la parte proximal del tronco, que es este músculo, y el músculo tensor de la fascia del antebrazo, que se encuentra aquí, cubre lo que viene siendo el músculo tríceps. Musculatura de la cintura escapular, plano profundo. Es un aparato sustentor por medio del cual el tronco se sostiene entre ambos miembros. Importante participación en los movimientos de los miembros y cuello. Los músculos que pertenecen a la cintura escapular, plano profundo, es el músculo pectoral profundo, músculo subclavio, músculo romboides y músculo serratoventral. El músculo pectoral profundo es un músculo fuerte que se origina en el esternón, en los cartílagos de las costillas y en la zona del cartílago sifoides. Este es el más grande del grupo, es algo triangular y tiene forma de abanico. Su acción aduce y retrae el miembro torácico. Si el miembro está fijo y ligeramente avanzado, dirige el tronco cranealmente. El músculo subclavio es un músculo fuerte que se origina desde el primero al cuarto cartílago costal. Pasa sobre la articulación del hombro y se confunde con la aponeurosis del músculo supraespinoso. Los carnívoros no cuentan con este músculo. Músculo romboides. Cubierto por el trapecio, se origina con una porción cervical. Su función es dirigir la escápula dorsal y cranealmente. Cuando el miembro está fijo, la parte cervical eleva el cuello. Músculo serratoventral. Es el músculo suspensorio del tronco más importante, en forma de abanico, lo que permite discernir entre el músculo serratoventral del cuello, craneal, y el músculo serratoventral del tórax. Todos los músculos del hombro tienen su origen en la escápula y se insertan proximalmente en el brazo. Desde el punto de vista funcional, no son solo extensores o flexores,
sino que además, por su integración tendinosa, actúan como ligamentos tensores contráctiles de la articulación. Los músculos de esta articulación se dividen principalmente en laterales y mediales. Por el lado de los laterales tenemos el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo deltoides y el músculo redondo menor. Por parte de los mediales tenemos el músculo redondo mayor, el músculo articular del húmero, el músculo subescapular y el músculo coracobraquial. Supraespinoso. Se origina en la fosa supraespinosa, la apófisis espinosa y la parte distal del cartílago de la escápula. Se inserta en las partes craneales de los tubérculos mayor y menor del húmero. En el caballo este músculo es fuerte y se delinea hacia el exterior. Actúa como extensor y fijador de la articulación del hombro. Músculo deltoides. En el caballo, el músculo deltoides se origina como aponeurosis en la espina de la escápula y en su borde caudal, y se inserta en la tuberosidad deltoidea. En el caballo, este músculo se encuentra ligado con el músculo infraespinoso de manera aponeurótica. El músculo deltoides flexiona la articulación del hombro. Músculo redondo menor. Este es solo redondo en los carnívoros y se sitúa cubierto por el músculo deltoides, caudolateralmente a la articulación del hombro. Nace en el tercio distal del borde caudal de la escápula, cruza sobre el lado flexor de la articulación y termina en la tuberosidad del redondo menor. Músculo redondo mayor. Es un músculo largo y aplanado que, desde el lado caudal y el borde caudal de la escápula, discurre sobre el lado flexor de la articulación del hombro hacia la tuberosidad del redondo mayor. Esto al menos en los caballos, también el cerdo y los rumiantes. Músculo articular del húmero. Este en general existe solo en el caballo y raras veces en el cerdo. Se adosa directamente a la cápsula articular en la cara flexora y le confiere tensión. Músculo subescapular. Es un músculo con una estructura fuertemente tendinosa, de superficie ancha, que nace en la fosa subescapular. Cruza medialmente la articulación del hombro y, después de pasar por debajo del músculo coracobraquial, se inserta en el tubérculo menor del húmero. Ocupa totalmente la fosa subescapular, desborda los bordes craneal y caudal, y está conectado con el músculo redondo mayor. Como en el resto de los mamíferos domésticos, presenta una estructura fuertemente tendinosa con fibras que se abren en abanico. Músculo coracobraquial. Es un músculo plano que se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Se adosa medialmente a la articulación del hombro y, hasta su inserción, se abre en abanico. Termina en la cara craneomedial del húmero, distalmente a la tuberosidad del redondo mayor. El tendón de origen se desliza sobre una bolsa sinovial, emerge entre el músculo supraespinoso y el músculo subescapular, y discurre en dirección caudodistal. En la musculatura de la articulación del codo tenemos, primero que nada, al músculo braquial. Este se divide en dos, el nervio musculocutáneo y el nervio radial. Su origen es caudalmente en el cuello del húmero y su inserción es en el borde medial del radio, cubierto por un ligamento colateral medial, y su función es flexionar la articulación del codo. Ahora tenemos el músculo bíceps braquial, que se divide en el nervio musculocutáneo. Su origen es en el tubérculo supraglenoideo. Su inserción es en la tuberosidad del radio. Este consta de varias funciones, una de ellas es hacer una flexión auxiliar de la articulación del hombro, flexionar la articulación del codo y fijar las articulaciones del hombro y del carpo. Ahora bien, tenemos el músculo del tríceps braquial. Este se divide en el nervio radial, la cabeza ancha, la cabeza lateral y la cabeza medial. Las únicas funciones que tiene el nervio radial es fijar la articulación del codo y realizar una extensión auxiliar de la articulación del hombro durante la fase de suspensión. La cabeza mayor se origina en el borde caudal de la escápula. Su inserción es en la parte lateral y caudal de la tuberosidad del olecranon. Y su función es extender la articulación del codo y hacer una flexión de la articulación del hombro. La cabeza lateral
tiene un origen en la tuberosidad deltoides y línea rugosa curvada que se extiende desde el cuello del húmero y a la vez en la fascia que se extiende de la tuberosidad deltoides a la superficie lateral de la articulación del codo. Su inserción está en una zona pequeña preeminente sobre la superficie lateral del olecranon y también en el tendón de la cabeza, y su función es extender la articulación del codo. La cabeza medial tiene un origen en el tercio medio de la superficie medial del cuerpo del húmero. Su inserción parte medial y craneal de la tuberosidad del olecranon, y su función al igual es extender la articulación del codo. Ahora pasamos al músculo ancáneo, que se divide en el nervio radial. Este tiene su origen en el tercio distal de la superficie caudal del húmero. Su inserción es en la superficie lateral del olecranon, y su función es extender la articulación del codo y elevar la cápsula de articulación, esto para evitar que se llegue a pellizcar durante la extensión. Y ya por último tenemos el músculo tensor de la fascia del antebrazo. Este se divide únicamente en el nervio radial. Este tiene su origen en el tendón de inserción del dorsal ancho y en el borde caudal de la escápula. Su inserción está en la fascia profunda del antebrazo y en el olecranon, y sus únicas dos funciones es tensar la fascia del antebrazo y extender la articulación del codo. Los músculos de la articulación radiocubital solo tienen capacidad funcional en los carnívoros y se dividen en supinadores del antebrazo, y es el músculo braquiorradial y el músculo supinador, y los pronadores del antebrazo, y son el músculo pronador redondo y el músculo pronador cuadrado. El músculo braquiorradial es una cinta estrecha que discurre desde la cresta supracondilar lateral, pasa sobre la cara flexora de la articulación del codo y el músculo extensor radial del carpo y llega hasta la apófisis estiloides del radio. El músculo supinador se ha desarrollado tanto en los carnívoros como en el cerdo. Se trata de un músculo plano que se adosa directamente a la cápsula articular dentro de la flexura del codo y se encuentra cubierto por el músculo extensor radial del carpo y el músculo extensor digital común. Se origina en el epicóndilo lateral, discurre medialmente en dirección distal en forma de espiral y se inserta en la cara medial del radio. El músculo pronador redondo existe en los carnívoros, el cerdo y los rumiantes, mientras que en el caballo es solo una cinta rudimentaria. Discurre desde el epicóndilo medial del húmero hasta la cara craneomedial del radio. El músculo pronador cuadrado es un músculo exclusivo de los carnívoros. Se ubica medialmente sobre la membrana interósea antebraquial y el cúbito. Ocupa todo el espacio interóseo antebraquial y se inserta medialmente en la parte caudal del radio. Yo les voy a hablar de los músculos de la articulación del carpo. Tenemos dos, que es en la parte craneal, el extensor radial del carpo, y en la parte caudal, el extensor cubital del carpo. En la parte medial tenemos los músculos flexores de la articulación del carpo. Tenemos dos. En la parte craneal, el músculo flexor radial del carpo, y en la parte caudal el músculo flexor cubital del carpo. Los músculos del carpo se ubican en el antebrazo y presentan dientes largos y fusiformes. Son biarticulares, se originan más arriba de la articulación del codo en el húmero y se insertan distalmente en la articulación del carpo o en el metacarpo. Los músculos extensores de la articulación del carpo y los extensores de las articulaciones de los dedos se ubican en la cara dorsolateral del antebrazo, mientras que los músculos flexores están situados en la superficie palmar. Ambos grupos están cubiertos por la fascia antebraquial. Los extensores del carpo y de los dedos nacen en el epicóndilo lateral. Los flexores lo hacen en el epicóndilo medial del húmero. Los músculos motores del carpo son músculo extensor radial del carpo, extensor cubital del carpo, músculo flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. El radial del carpo tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en el extremo proximal del metacarpiano 3 y su función es la extensión y fijación de la articulación del carpo. El extensor cubital del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en el metacarpiano 5 o 4 o también en el hueso accesorio del carpo y su función es la flexión de la articulación del carpo. El
flexor radial del carpo se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en el metacarpiano 2 o 3 y su función es la flexión de la articulación del carpo. El flexor cubital del carpo comparte origen entre la cabeza humeral y la cabeza cubital. Ambas ramas se unen en un tendón terminal que se inserta en el hueso accesorio del carpo. En el caballo, la cabeza humeral se desliza sobre una bolsa sinovial que está en comunicación con la articulación del codo y que se extiende unos 2 dedos de ancho por debajo de la cabeza humeral del tendón flexor profundo. Los músculos de los dedos de la mano se ubican en el antebrazo. Por lo general son fuertes y poseen una importante estructura fibrosa y siempre son multiarticulares. Los extensores de las articulaciones de los dedos se ubican en la cara craneolateral del antebrazo, mientras que los músculos flexores lo hacen en la parte caudal, cubiertos por la fascia antebraquial. Los extensores de los dedos nacen en el epicóndilo lateral del húmero y los flexores lo hacen en el epicóndilo medial. Los músculos de los dedos de la mano se dividen en extensores y flexores. Los extensores son el músculo extensor digital común, digital lateral, digital del dedo 1 y del dedo 2 y músculo separador largo del primer dedo. Y los músculos flexores son músculo flexor digital superficial, digital profundo y músculos interflexores. El extensor digital común se origina en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en la apófisis extensora de la falange distal y su función es la extensión de la articulación del carpo y la articulación de los dedos. El músculo extensor digital lateral se origina en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en la falange media y su función es la extensión de la articulación de los dedos. El músculo extensor digital de los dedos 1 y 2 se origina en el tercio medio del cúbito, se inserta en los dedos 1 y 2 y su función es la extensión de los dedos 1 y 2 solo en carnívoros. El separador largo del primer dedo se origina lateralmente en el radio, se inserta en el metacarpiano 2 y su función es la extensión de la articulación del carpo abductor del primer dedo, solo en carnívoros. Y el músculo flexor digital superficial se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en el extremo proximal de la falange media y su función es la flexión de los dedos, flexión de la mano y estabilizador de la articulación del menudillo. El músculo flexor digital profundo se origina en el epicóndilo medial del húmero, del radio y del cúbito y se inserta en la cara flexora de la falange distal. Su función es la flexión de la mano. Por último, los músculos interflexores proximales y distales se originan distalmente en el antebrazo, se insertan junto con el tendón flexor superficial y su función es la flexión auxiliar de la articulación de los dedos. Músculos del